Como están en este video, entonces seguiremos haciendo la validación para este ejercicio de que en el momento de que el usuario ingrese el número pueda cerciorarse el sistema de que se trata de un número entero y positivo. Nos habíamos quedado en que el programa ya se da cuenta cuando el número es negativo y vuelve a pedir. Fíjense, solamente cuando ingresa un positivo él calcula el factorial. Este es nuestro algoritmo. Esta es la parte de validación que hemos dicho siempre vamos a hacer nosotros con un ciclo mientras que el número sea negativo, que salga el error y vuelva a pedir. Y solamente cuando ingresa un positivo, entonces sale falso aquí y calcula el factorial. Esa es la forma que funciona. Ahora vamos a estar solucionando el tema de que cuando ingresa un número con coma, entonces que también salga el error. Fíjense que ahora el programa todavía no está detectando cuando la persona ingresa un número con coma. La condición que vamos a poner para que el programa, mejor dicho, detecte si el número es decimal, un número con coma, es la siguiente. Si el número, o sea, lo que se ingresa en n, voy a poner acá, si lo que se ingresa en n es distinto, recuerden que para hacer distinto tienen que hacer menor que y mayor que. ¿Está bien? En este programa PSeInt, por ejemplo, ya convierte luego en distinto, pero puede ser que en el de ustedes no, pero de igual forma él va a detectar como distinto el caso de que sea menor que y mayor que. Si lo que se ingresa en n es distinto de la parte entera de n, o sea que recuerden la función en, nosotros ya hemos explicado en un video anterior cómo funciona. Entonces este comando es lo que va a permitirle a la computadora detectar de que si realmente el número que el usuario ingresó es un número decimal. ¿Cómo lo va a hacer? Y se los puedo mostrar aquí con algún ejemplo numérico. Vamos a suponer que la persona ingrese el número 3,5, por ejemplo. Y ella va a evaluar de la siguiente forma. Recuerden que siempre el algoritmo resuelve primero lo que está dentro del paréntesis. ¿Está bien? Entonces va a ser así dentro de la memoria. 3,5 es diferente que la parte entera de 3,5. Fíjense que n va a ser 3,5 y como que él va a calcular primero acá la parte entera, es decir, la función entero primero va a calcular y después va a comparar si es distinto con 3,5. Entonces permítame acá, lo que él va a hacer es 3,5 es distinto y ¿cuál es la parte entera de 3,5? La parte entera de 3,5 es 3. Entonces se va a preguntar, ¿3,5 es distinto que 3? Sí, es distinto. Entonces le va a salir verdadero. O sea, ahí se va a dar cuenta de que realmente el número es decimal. ¿Está bien? Vamos a suponer si la persona ingresa un número que no sea decimal, por ejemplo el 3. Entonces va a ser 3 es distinto que la parte entera de 3. Y la parte entera de 3 por supuesto le va a salir 3. Y lo que va a hacer en su memoria al final, la comparación entre 3 es distinto que 3, no, le va a salir falso. Entonces se va a dar cuenta de que es falso, de que el número es con coma. ¿Entienden? Recuerden que en el caso anterior le salía verdadero. Entonces esta va a ser la forma en que nosotros vamos a escribirle a la computadora para que ella detecte de que se trata o no de un número decimal. Entonces eso vamos a agregar por supuesto acá en nuestra validación. Recuerdan que este mientras es nuestra validación. Entonces aparte de que valide de que el número sea un número positivo, perdón, también tiene que validar de que el número sea no sea con coma, mejor dicho. Dijimos que vamos a utilizar esta formulita que les estuve mostrando. Entonces vamos a poner acá, si n es distinto de la parte entera de n, esta función entera, ent, que ya hemos visto en el PSeInt se escribe trunc. ¿Está bien? O sea, en vez de ent, ustedes van a poner trunc. Entonces, trunc de n sería entonces allí. Recuerden siempre que cuando en un condicional ya existen dos proposiciones, siempre se le tiene que poner un conectivo. Se le puede poner el conectivo y o el conectivo o. Esto también ya se estudió en nuestras clases. Por eso es importante que ustedes manejen ya los conceptos anteriores. ¿Cómo nosotros vamos a saber cuál utilizar? El y
o el O. Por supuesto que no son cosas iguales, hermano. Eso depende de la lógica y depende de lo que el ejercicio quiere. Nosotros aquí, por ejemplo, no hace falta de que el número sea negativo y decimal para que salga el error. No, con tal de que el número o sea negativo o sea decimal, ya tiene que salir el error. Porque nosotros solamente en el caso de que sea entero y positivo vamos a calcular el factorial. Por eso en este caso el conectivo tiene que ser O. ¿Está bien? Porque si o es negativo o es decimal, entonces ya tiene que salir el error. No hace falta de que sea negativo y decimal al mismo tiempo para que tenga que salir el error. ¿Está bien? Entonces por eso pusimos acá O, le agregamos la condición para número decimal y ahora vamos a probar de que si realmente esto está funcionando. Voy a sacar esto de acá, disculpen, nada más para evitar cualquier confusión. Se quedó allí medio. Esto también puedo sacar. Bueno, entonces fíjense que acá ejecutamos. El tema de los números positivos ya funcionaba luego correctamente. Ahora vamos a poner un decimal, por ejemplo, y fíjense que ya sale también error. Ingrese un número entero y positivo. Si vuelve a ingresar un decimal, le vuelve a salir error. Si ingresa un negativo, le vuelve a salir error. Solamente va a calcular el factorial cuando ingresa un entero y positivo. Entonces ya hemos hecho la validación para este ejercicio que nos pedía de que se valide que se ingrese un número entero y positivo, y fíjense cómo nuestro sistema ya está detectando en el momento de que la persona ingresa un número si se trata de un entero y positivo efectivamente, y si no se trata, entonces ya está sacando el mensaje de error correspondiente y está pidiendo nuevamente que el usuario reingrese dicho número, y solamente cuando cumple con las condiciones el número, es decir, si es entero y positivo, solamente allí se calcula el factorial del número. Fíjense, vamos a probar última vez. Número 8,5 sale error porque es con coma, menos 9 sale error porque es negativo, y ahora vamos a ingresar un positivo y allí calcula el factorial de 4 es 24. Entonces espero que les sirva el video, nosotros lo dejamos por aquí. Gracias.